muscular eutrófica, no va a haber un aumento de tamaño de las células del músculo liso. Estas células se encuentran poco afectadas y lo que hacen es una reorganización alrededor de el diámetro reducido luminal. Entonces, esta producción de esta pues, circunstancia no permite que la sección transversal del capilar se vea afectada, entonces el vaso va a permanecer con su tamaño normal. ¿Ana? Listo, entonces ahora... No, Ana, por ¿Señora? favor, quiero que vuelvas a retomar toda tu lectura y a explicar Ok. cada una de las gráficas. Listo, ya hiciste una lectura más profunda, ya lo investigaste, porque es que este es un puntico muy importante para que podamos entender pues todo lo que es la resistencia, la ley el principio de Poiseuille, la ley de Ohm, todas esas cositas que son tan importantes, esto es fundamental. Listo, sí, señora. Pues entonces empiezo desde la primera, de nuevo. Entonces, pues esta remodelación se da, es como una respuesta adaptativa a la presión arterial o al flujo sanguíneo. La primera, que es la remodelación eutrófica de entrada, se da en vasos que sí responden al aumento de presión arterial. Pero pues como es eutrófica, nos están diciendo que sus células no aumentan mucho de tamaño y que pues por lo tanto no va a haber un aumento de la sección transversal del vaso, entonces pues no va a sufrir como tal un aumento de tamaño del vaso. Exacto. Entonces, esta parte da cuenta precisamente de esa capacidad que tenga el vaso sanguíneo a través de sus células de responder a los diferentes cambios de presión sin que realmente su estructura celular se altere. Ese es un principio fisiológico, eso es lo que pasa con nosotros cuando, por ejemplo, en la mañana estamos acostados y de repente nos despertamos y recordamos que teníamos un compromiso y miramos la hora y faltan 5 minutos para el compromiso. ¿Qué pasa en ese momento? Se genera una situación de estrés, hay una secreción de catecolaminas. Y eso hace que automáticamente los vasos sanguíneos, y ese automático ustedes me lo están entendiendo como la secreción desde la médula suprarrenal, pasa al torrente sanguíneo, se localiza luego entonces en los receptores específicos y finalmente, entonces el objetivo que vamos a tener es la vasoconstricción del vaso, ¿cierto? Y en ese proceso de vasoconstricción se va a elevar la presión arterial porque estábamos bajo el dominio del parasimpático, estábamos acostados, estábamos durmiendo, estábamos guardando reposo, ¿ok? Entonces, la presión arterial media, la presión está en un nivel bajo, pero suficiente para las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Pero cuando sobreviene esta situación de estrés tan abrupta, y por eso les cito ese ejemplo, porque es tan abrupto, para mostrarles a ustedes la inmediatez con la cual estos receptores actúan, entonces se da esa constricción del vaso y eso puede ocurrir muchas veces y puede ocurrir en diferentes situaciones sin que eso vaya a traer como consecuencia la hipertrofia de la célula. Por eso el término es tan importante porque da cuenta de un proceso completamente fisiológico. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Bueno, la siguiente remodelación de la que nos habla Guyton es la remodelación hipertrófica. Entonces, esta remodelación sucede en los vasos que no se contraen como una respuesta al aumento de la presión. Entonces, cuando no se contraen, pues va a generar una mayor tensión de la pared del vaso. Y eso va a estimular una remodelación hipertrófica y un aumento en la sección transversal del vaso, o sea, pues tanto como su área luminal como su pared pues se van pues van a aumentar de tamaño. Y eso es lo que pasa con los vasos, se van engrosando. Eso pues en un efecto de cambio celular como tal, que es diferente de lo que hemos estado tocando, que es el endurecimiento del vaso sanguíneo,
precisamente por la presencia de las placas ateromatosas, de las placas de grasa. Entonces van a ser pues dos eventos realmente algo diferentes. Sí, pues como la profesora decía, esta esta remodelación hipertrófica tiene que ver mucho con la formación de proteínas en la matriz extracelular también, como el colágeno y la fibronectina. Y pues este aumento de tamaño o pues como la profesora mencionó, engrosamiento, pues va a ayudar al vaso a hacer frente al aumento de las presiones arteriales. El siguiente es la remodelación de salida. Entonces aquí en esta remodelación nos daban un ejemplo de cuando una gran vena se implanta, pues supuestamente aquí están hablando de la safena que se cosa en la aorta y se conecta con una arteria coronaria. Entonces, pues como todos sabemos, las venas siempre, o sea, generalmente enfrentan presiones mucho menores que las arterias, pero pues a esta remodelación vascular, a esta implantación, pues la vena está expuesta a una presión mayor. Entonces, lo que va a hacer es que va a aumentar la tensión de la pared y pues también va a aumentar el incremento de, de la sección transversal del vaso. Entonces, pues el grosor del vaso, en este caso la vena, que nos está poniendo de ejemplo el libro, pues va a aumentar. Y la última remodelación, bueno, la remodelación anterior, esta remodelación de salida tiene lugar cuando pues el vaso está expuesto a cambios de, a cambios crónicos de presión. Entonces, eso es lo que la diferencia de la siguiente, que la remodelación de salida va a estar, o sea, se va a presentar cuando hay cambios crónicos de presión y la remodelación hipertrófica de salida, pues va a estar presente cuando estos cambios crónicos de presión se presentan durante un largo tiempo. Esa remodelación de salida, pues la vemos en el ejemplo que nos ponían acá, era de una fístula que se hacía para los pacientes con insuficiencia renal que se someten a diálisis. Entonces, pues se van a crear unas fístulas arteriovenosas, normalmente de la arteria radial a la vena antecubital, para permitir el acceso pues para la diálisis. Entonces, pues esto depende, o sea, las velocidades del flujo sanguíneo ahí dependen de la permeabilidad que tenga la fístula. Pero el lado venoso de la fístula va a aumentar también con la presión y el flujo sanguíneo. Entonces, estos aumentos de larga duración hacen que se provoque la hipertrofia y se incremente el grosor de la pared de los grandes vasos. Bueno, también nos hablaban de que así como se presentan las remodelaciones vasculares cuando hay presencia grandes depresiones y de flujo sanguíneo, así también se van a presentar las reducciones crónicas, pues también dependientes de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Pues en estas reducciones crónicas se reduce es el diámetro de la luz vascular cuando se disminuye la presión arterial. Entonces, normalmente se disminuye el grosor de la pared vascular, que también pues es una respuesta adaptativa. Listo, entonces ahora Listo, vamos Ana, a muchas hablar. gracias. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que mencionó Ana o ya nos quedó claro? Bueno, entonces continuemos, por favor. Dime, Daneli, disculpa. Dime. ¿Ibas Estaba a decir diciendo, algo? claro, que nos quedó claro, profe. Ok, muchas gracias. Continuemos entonces. Listo, entonces ahora hablaremos de control humoral de la circulación.
El control humoral de la circulación se refiere al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, como hormonas y factores producidos localmente. Algunas de esas sustancias se forman en glándulas especiales y se transportan en la sangre por todo el organismo, mientras que otras se forman en algunas zonas del tejido afectado y provocan solo efectos circulatorios locales. Entre los factores hormonales más importantes eh, que afectan la función circulatoria destacan los que se describen en los siguientes apartados. Entonces, lo que se entiende ahí es que hay, digamos, así moléculas que pueden regular tanto el mismo tejido donde se secreta dicha molécula o pues puede actuar a distancia. Entonces vamos a tener lo que son sustancias vasoconstrictoras como algunas catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, también llamada pinefrina. Entonces, ¿sí se me escucha, profe? Sí, dime, ¿me puedes repetir, por favor, que se entrecortó? Que hay sustancias vasoconstrictoras como lo son algunas catecolaminas, Sí, como que la la, adrenalina, la noradrenalina que les estaba mencionando. Ujú. Listo. Entonces, la noradrenalina es una hormona vasoconstrictora y especialmente potente. Sí. La adrenalina es menos potente en algunos tejidos, provoca incluso una vasodilatación leve. Un ejemplo, ¿Cuáles son estos dos medicamentos? Actúan, como lo estás mencionando, la adrenalina puede producir algo de dilatación leve, pero más que vasodilatación, realmente lo que va a producir es broncodilatación. ¿De qué ujú, va a depender? ¿De qué situación va a depender que actúe en unos órganos de una manera y y en otros órganos de otra manera? eh, de los receptores a los que se una. Exactamente. Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿de qué receptores estamos hablando? Si no estoy mal, receptores beta adrenérgicos. No, alfa, Viceversa, alfa entonces en adrenérgicos. los... Y a Ajá. nivel de los bronquios, por ejemplo, donde se produce un efecto de broncodilatación, por eso es el medicamento de elección también cuando hay shock anafiláctico, porque ese shock anafiláctico trae como consecuencia una estenosis de la glotis, trae como consecuencia una disminución en el diámetro de la tubuladura, es decir, de los bronquios, y eso pues va obviamente a incrementar la resistencia al paso del aire con la consecuente dificultad respiratoria e hipoxia secundaria. Entonces allí va a funcionar a través de los beta. Mm, o sea, en circulatorio es los beta, Constricción alfa. en los alfa, sí. Ajá. Y en bronquio Y a serían los nivel del beta. árbol bronquial beta, sí señor. Listo, profe. Listo, entonces continuamos. Eh, un ejemplo especial de la vasodilatación provocada por la adrenalina es la que tiene lugar por la dilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca. Profe, entonces acá también se uniría a los beta. Repíteme, Andrés, que te escucho a veces entrecortado. Perdón, profe, el internet. No, 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 el de Eh, todos. No tengo que me tocó irme para otro lado para tener internet. Ah, no, bueno, a usted no les había dicho, sí, pero me tuve que movilizar a otro lugar para poder tener internet. Ajá, dime. Listo, entonces, un ejemplo especial de vasodilatación provocada por la adrenalina es que tiene lugar para la dilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca. Sí, señor. Listo. Todo Cuando se depende de los estima, receptores. Y esa extensión de receptores alfas son 3 alfas, betas son 2 betas. Entonces, esos receptores los tenemos en toda la extensión de nuestro cuerpo y en cada uno de esos lugares, y dependiendo del órgano, puede tener un efecto diferente. Que generalmente conocemos estos dos tipos de receptores, que son como sobre los que más frecuentemente nosotros trabajamos, y es cierto, pero obviamente no podemos desconocer la existencia de los otros y el funcionamiento de los otros. listo. Bueno, siguiendo. Cuando se estimula el sistema nervioso simpático en el cuerpo durante el estrés o el ejercicio,
Las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido liberan noradrenalina que excita el corazón y contrae las venas y las arteriolas. Además, los nervios simpáticos de la médula suprarrenal provocan la secreción de noradrenalina y adrenalina en la sangre. Estas hormonas actúan entonces por todo el cuerpo y provocan casi los mismos efectos en la circulación que la estimulación simpática directa, con lo que se consigue un sistema de control doble, una estimulación nerviosa directa y efectos indirectos de la noradrenalina y o de la adrenalina en la sangre circulante. La angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora potente, tan solo con 1/1000ª de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano a 50 milímetros de mercurio o más. El efecto de la angiotensina 2 contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esta contracción sucede en un tejido aislado, el flujo de sangre de esta zona disminuiría mucho, aunque la importancia renal de la angiotensina 2 es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo, para aumentar la resistencia periférica total y reducir la excreción de sodio y agua en los riñones, lo que aumenta la presión arterial. Es decir, esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de presión arterial, como se comentará en el capítulo 19. La supresina. Andrés, ¿me escuchaste? No, profe. No. Hola, Ahora sí. hola. Se escucha un poquito Andrés, ¿me entrecortado, pero se escuchaste? escucha. A ver, ¿para dónde me corro? Que sí me escuches mejor. Aquí ya me oyes un poco mejor. Sí, profe. Pero la pregunta no la escuché. Hola. Bueno, entonces la pregunta es, antes de que continúes hablando de la angiotensina, nos gustaría a todos conocer qué es la angiotensina, dónde se produce, hay algunos cambios en ella, en qué órganos va a tener una acción importante, porque justamente ahorita con el tema de la pandemia hay una actividad relacionada supremamente interesante y fue un punto muy debatido en la práctica clínica, sobre todo para los internistas y para los cardiólogos. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de la angiotensina? ¿Qué es lo que hace? O sea, primero, ¿dónde se produce? ¿Hay medicamentos de angiotensina? ¿Sí o no? ¿Es solamente esa forma, como la estás mencionando, o hay un proceso de conversión de esa angiotensina? ¿Cuáles van a ser los efectos de esa angiotensina? ¿Y dónde o en qué órganos va a trabajar o va a estar presente la angiotensina? Eh, Pues, profe, eso sí tiene como un proceso de maduración, por decirlo así. Este es un simógeno, viene del angiotensinógeno. Como usted ya dijo, pues causa vasoconstricción. Mm, y pues la verdad no tengo entendido muy bien dónde se produce, pero sí, Tienes 5 minutos para buscarlo. Eso ayer se los dije. listo. Ustedes no pueden pasar derecho por las lecturas. Ustedes van a ser médicos. Si bien es cierto que hay cosas que ustedes tienen que esperar un poquito para poder entender, hay cosas que desde ya tienen que ir conociendo. Y uno en la lectura médica, cuando encuentra un término desconocido, tiene que remitirse a otro libro o a un artículo o a algún texto o a Google para que me ayude a entender lo que yo estoy leyendo. Porque de otra manera ustedes no están haciendo nada más Profe, que leer. Dime, Pilar. si no estoy mal, la angiotensina se produce en los riñones. Sí, muy bien. ¿En qué célula se produce? Profe, yo encontré que se formaba en el No es, hígado por la acción de la renina, También, por la también se acción de la produce en renina el en el hígado. angiotensinógeno. ¿Y dónde más se produce?
Creo que en el hígado. Ya lo dijeron. ¿Dónde más? Hay que dejarlo así, como estaba el otro. Bueno, tienen 10 minutos para que me resuelvan eso, para que me digan, Andrés, Sebastián y Pilar, que fueron los que intervinieron, ¿dónde se produce la angiotensina? Quiero que me hablen un poquito de la angiotensina, porque es que cuando uno habla de presión arterial o de hipertensión arterial, gran parte de los medicamentos que ustedes van a utilizar en su práctica están relacionados con eso. Entonces necesito que se lean eso. Tienen 10 minutos, nos vemos a las 8:21 otra vez. Profe, Hola. Aló, profe, pues la angiotensina sería una hormona. Sí, muy Pues bien. esta proviene exactamente de lo que es el angiotensinógeno, pero esta tiene pues como un proceso de maduración más largo. Entonces, del angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por medio de ¿Dónde la se renina. produce? ¿Dónde se produce? Angiotensinógeno en hígado. Ajá. Yo busqué. Y renina, no estoy muy seguro y por favor me corrige, que decían las células juxtaglomerulares de... Yuxtaglomerulares del riñón. Sí, Correcto. listo. Y después esa angiotensina 1 se va a volver angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora angiotensina 1. Que generalmente se denomina IECA, o ECA, Ajá. perdón. ECA, ECA enzima 1, sí. convertidora de angiotensina. Correcto. Y que esta está a nivel sanguíneo. Sí, señor. Listo. Ya teniendo entonces la angiotensina 2, esta se une a unos receptores, que los principales son los receptores de angiotensina 1 y receptor de angiotensina 2. Hay otros receptores, pero estos no son directamente asociados a angiotensina 1, sino como a productos después de esta, como angiotensina 3, angiotensina 4. Sí, señor. Bueno. Hablando pues digamos como de los efectos que hacen los receptores, yo busqué, bueno, la verdad me ayudaron bastante. Eh, Ajá. lo que es el receptor de angiotensina 1A hace vasoconstricción. El 1B Muy bien. produce producción de ACTH, que es adrenocortico, ACTH, adrenocorticotropa, algo así. Adrenocorticotropina. Tropa. Y lo que son los receptores 2 producen lo que es reabsorción de agua. Sí, señor. Eh, pues no sé si de pronto algún otro compañero vaya a hablar que no lo vaya a dejar sin información, sin que hablar. Bueno, pero profe, entonces, pero cuéntenos algo. Ah, bueno, Laura, pero cuéntanos algo entonces. Listo, Sí. ya sabemos más o menos dónde es que se producen, ya sabemos los receptores sobre los cuales van a actuar. Ahora la pregunta es, ¿cómo actúan? Teniendo eso en el contexto de lo que estaban ustedes hablando, de los cambios de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ya. Por Yo, eso, Andrés, encon- hay que contextualizar, ¿listo? yo encontré que ellos se activan más que todo cuando hay pérdida de volumen sanguíneo o cuando hay caída de presión sanguínea, como en el caso de una hemorragia. Ajá. ¿Y qué pasa cuando ellos se activan? Yo leí que para la presión sistólica, cuando baja a 100 milímetros de mercurio, los riñones van a liberar la renina y al torrente sanguíneo y van a empezar esta presión arterial inducida por angiotensina. O sea, van a mejorar la reactividad de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Exactamente, sí. Con el fin de alcanzar una elevación de la Pre- presión arterial en respuesta a la caída de la presión.
¿Listo? Entonces, Profe, ahora tengo les una pregunto pregunta. algo. No, te voy a hacer una primero, José Luis. Ok, Resulta que en la práctica médica hay un grupo de medicamentos que se utilizan precisamente para inhibir ese eje renina-angiotensina. Tiene otro apellido, pero no lo voy a tocar. Ese eje renina-angiotensina y se llaman los medicamentos IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es decir, van a evitar la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Correcto? correcto. Y estos medicamentos van a ser representados en la práctica clínica por el captopril y el enalapril, que seguramente ustedes los han escuchado, ¿correcto? Sí, señora. Entonces, José Luis, quisiera que me resumieras en tu entender cómo es que van a actuar entonces estos medicamentos y cuál es ese escenario. Entonces, un paciente que cursa con O sea, básicamente son inhibidores de lo que son los receptores de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, bueno, como lo dije anteriormente, la presión arterial cuando disminuye por 100 milímetros de mercurio o menos, los riñones van a eliminar lo que es la renina en el torrente sanguíneo. Entonces yo supongo que como son bloqueantes pues intervienen con esta maduración, por decirlo de alguna manera, del angiotensinógeno, entonces van a mantener lo que son la presión constante. Entonces, lo que se entiende, la renina va a escindir lo que es el angiotensinógeno, lo va a escindir en lo que es angiotensina 1. La angiotensina 1, a la vez, es una molécula inactiva, ¿no? Esta va a estar mediada por lo que es la activación mediante la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, yo me imagino que estos medicamentos van a intervenir en algunos de estos intermediarios, por decirlo de alguna manera, como es la renina y la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina la va a convertir en angiotensina 2, que esta es la molécula que ya es activa en el sistema circulatorio. Entonces, como lo dijimos anteriormente, se va a producir una constricción de las paredes musculares de las arteriolas y va a aumentar la presión arterial. Esto libera la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y la vasopresina, que también se va a nombrar como una de las moléculas que son vasoconstrictoras más adelante en el capítulo y que es liberada por la hipófisis. Entonces, yo diría que estos medicamentos actúan o en los intermediarios o en los receptores tipo AT1 o AT2. Que también depende del paciente, porque pues puede que tenga una expresión, más expresión de AT1 o AT2 según ley. Y además, la pregunta que le quería hacer también se relaciona en parte porque leí que en algunos órganos como extrahepáticos, como es el cerebro, las arterias y el tejido adiposo y el corazón, se va a producir el angiotensinógeno. Entonces, esto puede también deberse, ¿cómo se dice? Puede lograr una expresión más amena de lo que es la angiotensina. Profe. Bueno, ahora Profe, te pregunto algo. Profe, una cosa. Luis, un momento. Okay. Luis, una pregunta. Eso que estás diciendo es cierto, pero dime en qué escenario es que tú le vas a mandar a un paciente un IECA. O sea, ¿en qué escenario tú vas a tener como objetivo? Exacto, vas a tener como objetivo el bloqueo de la conversión de la enzima 1 en enzima 2. Cuando se quiere facilitar el bombeo de la sangre. Contando, profe, esa parte no sería... Porque eso que me has contado, Luis, es el proceso fisiológico. O sea, no solamente se produce, vamos a tener una inducción en el riñón, se va a producir en el hígado, se va a producir en el pulmón. Digamos que ese es el proceso fisiológico y, por ejemplo, lo que les estaba diciendo también esta mañana. Sonó el despertador, voy tarde,
Entonces, todos esos mecanismos los hemos ido mencionando de manera individual e independiente, pero claramente funcionan todos al mismo tiempo en busca de un objetivo común. ¿Listo? ¿Ven lo que es integrar? ¿Ven lo Ok, que es entiendo. conocer la fisiología? Entonces, ¿en qué escenario tú te verías como médico obligado a utilizar medicamentos para bloquear ese eje o para modular el Bueno, funcionamiento pues de como ese eje? puede ser en la insuficiencia cardíaca, Vámonos por algo también más simple. insuficiencia renal, Profe, sería con la insuficiencia renal, hipertensión. Dayana. Señora, Bueno, profe, Pilar, yo leí algo, dímelo, profe, Dayana. donde decía, señora, leí algo donde decía que los inhibidores de la ECA lo que hacían eran como degradar algo que en el libro dice que son las bradicinas. La bradicina es Bradicina. son vasodilatadoras, entonces lo que hacen es degradar aquellas sustancias vasodilatadoras para para poder actuar contra enfermedades como lo que es la hipertensión arterial, porque se supone que lo que hace lo que estamos averiguando, que son las angiotensinas, lo que hace son, en pocas palabras, son vasopresores, o sea, son constrictores para poder aumentar la presión arterial. Entonces, lo que queremos es bloquearla. Lo que tenemos que hacer es dar un medicamento que disminuya la presión arterial. Entonces, esto es lo que hacen los inhibidores de la ECA, actúan como antihipertensivos, ya que lo que van a hacer es prevenir la degradación de las bradicinas y de esa manera disminuimos digamos, los vasopresores, que lo que van a hacer es vasoconstricción, y aumentamos los vasodilatadores. Dayana, excelente. ¿Ven ustedes la importancia de conocerse bien la fisiología? Conocer la fisiología es el punto clave para poder entender lo demás. Conociendo la fisiología en el cuerpo humano, se permite dar paso a otra materia que ustedes verán, que es la fisiopatología, y eso dio paso a la búsqueda de estrategias para tratar de modular y regular. Y eso es lo que se hace precisamente a través de la farmacología, con la utilización de esos medicamentos para tratar de optimizar un estado clínico en un paciente. Entonces, ese proceso que hemos visto, así como veíamos más temprano la noradrenalina y la adrenalina, este proceso también va de la mano para tratar de regular esas cifras tensionales, ¿cierto? Merced a los cambios que nosotros hacemos. Una cosa es estar sentados ahí frente al computador, donde pueden tener una presión de 100 sobre 60, pero se van a levantar a la cocina a desayunar, y el hecho de que se levanten y que tengan que ponerse en movimiento implica un mayor consumo energético, un mayor consumo de oxígeno, lo que va a obligar a que se eleve transitoriamente y de manera sutil la presión arterial, porque es que uno no se da cuenta. ¿Me hago entender? Uno no se da cuenta cuando se dan esos cambios de presión arterial. Vienen las manifestaciones clínicas, ya es en lo patológico, cuando hay la hipertensión arterial, cuando el paciente ya no tiene esos 100 sobre 60, sino tiene 180 sobre 120 o 220 sobre 110 de presión arterial, y esa presión tan alta que se está generando por cualquier causa, pues puede incluso ocasionar la ruptura de un vaso sanguíneo delicado, como sería a nivel del cerebro, y terminar el paciente con una hemorragia subaracnoidea o un accidente cerebrovascular, como se conocen a estos eventos, y terminar muerto. Entonces, vean ustedes lo importante que es que ustedes puedan, en las palabras que se encuentran en los textos, miren la angiotensina hasta dónde los llevó. Nos llevó hasta una patología que ustedes van a profundizar en sexto semestre, pero que seguramente en nuestra cotidianidad escuchan todo el tiempo, porque pues uno tiene un papá, una mamá que es mayor, ustedes tendrán un abuelo que es mayor, y seguramente han escuchado es que mi papá es hipertenso, mi abuelo es hipertenso. Entonces ya ustedes empiezan a entender los mecanismos fisiológicos que se vieron alterados para llegar a una fisiopatología y desencadenar ese estado que llamamos enfermedad. ¿Les queda claro? Sí, pero es una pregunta. Dime, Milena. O Pilar. Pilar. Entonces, es que mi papá toma un medicamento que se llama losartán, que también es para la presión arterial. Este también actuaría en el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Pilar, el grupo de farmacología son compendios completos.
Y a medida que vayamos avanzando, ese hace parte de otro grupo de medicamentos, no es IECA, son ARA. Es otro grupo de medicamentos que en la medida que la fisiología nos los permite, yo les voy a ir contando esas cosas. Pero el losartán es un medicamento totalmente diferente a los cuales nosotros estamos mencionando y su mecanismo de acción también, pues claramente va a diferir de los mecanismos que involucran en este caso a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos grupos de medicamentos que nosotros conocemos como antihipertensivos o que se utilizan con mucha frecuencia, que los representantes son los IECA, los ARA1, los ARA2, de los cuales el losartán hace parte, van a actuar en diferentes puntos de estas cascadas. Por ejemplo, uno de estos medicamentos van a actuar precisamente sobre el calcio. Entonces, fíjense que no van a inhibir la conversión de una hormona en otra, actuando sobre la enzima que se encarga de esa conversión, sino que van a actuar modulando la respuesta del vaso sanguíneo a la contracción. Y entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Modular el movimiento del calcio, así como nosotros lo vimos, que entraba un poquitico de calcio y hacía la movilización masiva en el retículo sarcoplásmico. Ellos van a actuar justamente en ese punto para evitar que salga tanto calcio del retículo sarcoplásmico y ese efecto de contracción que nosotros conocimos sea tan eficiente, por decirlo de esta manera, porque es que en el estado de hipertensión arterial esa eficiencia va a traer como consecuencia más hipertensión. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, Profe, entonces se va a preferir que ese mecanismo no sea tan eficiente con el objetivo de que el vaso no se contraiga aún más, porque ya sus paredes también claramente deben estar comprometidas por la rigidez que genera tener esas placas ateromatosas, y entonces es un mecanismo para tratar de regular esa presión arterial. Generalmente estos medicamentos van acompañados de otro cuando las cifras tensionales son de difícil manejo, precisamente para tratar de abarcar diferentes puntos de esos ejes fisiopatológicos con miras a mejorar, en este caso, la presión arterial. ¿Qué decías, Cristian? profe, yo había encontrado que, por ejemplo, dame un minuto, el losartán, candesartán son estos bloqueantes del receptor AT1 de la angiotensina, es decir, son antagonistas de estos receptores. Sí, señor. ¿Es lo correcto o...? Claro, pero entonces, ¿lo vas a llamar inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? No, inhibidor del receptor. No, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. Que cuando uno se conoce la fisiología, y por eso fue tan importante, ¿quién fue el que nos habló de los receptores? Creo que fue Andrés. ¿Andrés o Luis José? Andrés, sí, correcto. Entonces, aplaudí esa pequeña investigación que alcanzó a hacer, porque nos ilustró de que no es solamente los receptores que hemos estado viendo como receptores alfa, beta, adrenérgicos, tal, o sea, de adenosina A1, A2, no, sino que hay otro grupo de receptores importantes sobre los cuales el estudio de la fisiología ha permitido que la farmacología cree medicamentos con el fin de bloquear. ¿Sí me hago entender? Entonces, el losartán es un grupo de medicamentos antihipertensivos que actúa en otro punto, ¿ok? Solamente para responderle a Pilar, porque ahorita lo que a nosotros nos interesa es lo relacionado con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es el eje que estamos revisando en este momento, obviamente sin dejar de lado que también actúa a nivel de los receptores específicos y puede inducir una no producción o no cambio de la hormona, por lo tanto no va a tener el efecto sobre el vaso sanguíneo. Listo, profe, muchas gracias. Pilar, ¿quedó satisfecha con la respuesta? Sí, señora. Muchas gracias, profe. Bueno, continuemos, por favor. Listo. Entonces, ahora hablaremos de la vasopresina.
La vasopresina, que también se conoce como hormona antidiurética, es aún más potente que la angiotensina 2 como Diurética. vasoconstrictora. Antidiurética, sí, profe. Em, ¿Y eso como qué vaso... significa? Antidiurética. Ay, eso ¿Qué era... significa esa palabra? Eh, Antidiurética. pues que inhibe la secreción de orina. La secreción de orina. Listo, pero realmente uno no secreta orina, ¿cierto? Uno produce orina. Ojo con los Urea. términos, ¿sí? Orina, orina, ¿listo? Entonces uno secreta hormonas, uno produce hormonas también, pero cuando se habla de orina, el término más adecuado termina siendo la producción de orina, ¿listo? Ok, entonces una hormona antidiurética quiere decir que en presencia de esa hormona no se va a producir la orina, ¿correcto? Listo. O su producción va a ser limitada o va a estar sujeta a las cantidades de la hormona que se secreten. Acuérdense que aquí estamos hablando de un equilibrio y como ustedes verán, esa hormona se va a producir de manera fisiológica y el no orinar trae como consecuencia la acumulación de sustancias tóxicas. Pero si uno orina mucho, está perdiendo mucha agua, lo cual puede llevar a un estado de deshidratación y con esa orina, como aprenderán, se pierden o se evacúan muchas sustancias, no solamente las tóxicas, sino que también pueden llegarse a perder muchos electrolitos. Y ustedes ya saben cuán importantes son los electrolitos en nuestro cuerpo. Entonces, esa hormona antidiurética va a ejercer un efecto en la regulación, en la homeostasis, en el equilibrio, para garantizar que a través de este proceso fisiológico puedan eliminarse agua y sustancias tóxicas para el cuerpo, el agua que estaría de más. Y aquí esto es importante cuando de hipertensión arterial se habla. ¿Listo? Sigamos. Es más aún potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias constrictoras más potentes del organismo. Se forman las células nerviosas del hipotálamo, pero después es transportada distalmente a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis, donde es finalmente segregada a la sangre. Es evidente que la vasopresina podría tener efectos muy importantes sobre la función circulatoria. Sin embargo, dado que en la mayoría de las condiciones fisiológicas solo se segregan cantidades mínimas de vasopresina, la mayoría de fisiólogos opinan que su papel en el control vascular es pequeño. No obstante, en estudios experimentales se ha demostrado que la concentración de vasopresina en sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa, lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta 60 milímetros de mercurio. En muchos casos esta acción Andrés, explícanos eso en el mismo caso del paciente que recibió una herida femoral y que perdió 2 litros de sangre. Entonces vamos eh, integrando los conceptos, ¿cierto? sí, El paciente está consciente, el paciente está sometido al estrés porque es que lo iban a robar y le clavaron un puñal en la femoral. Y el paciente ha elevado su frecuencia cardíaca porque está sumamente asustado y el paciente ya lleva como 2 litros perdidos. Entonces, intégrame los conceptos que hemos estado viendo junto con lo que estás comentando respecto a la secreción de la vasopresina. listo. Entonces, bajo esta situación de estrés, entonces el sistema simpático estaría actuando acá. Como ya dijo usted, profe, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Pasa este suceso que le clavan una puñalada o bueno, lo que sea. Eh, Comienza la hemorragia, eh, pierde un volumen de sangre determinado y pues el organismo es capaz como de, de, de entender esto. Entonces, él lo que hace es disminuir esa pérdida de sangre por medio de, ¿qué? De la contracción de los vasos sanguíneos. Y ahí es donde entra lo que es la vasopresina, que pues ¿Cómo? seguirá perdiendo sangre, pero pues no a una velocidad tan alta como antes. ¿Por qué? ¿Cómo actúa la vasopresina? Es un vasoconstrictor. Esta actúa Ajá. en los receptores
B1, si no estoy mal. Receptores de vasopresina 1. Y pues estos hacen vasoconstricción. Entonces ya tenemos al menos 3 mecanismos de los que estamos viendo que van a inducir la vasoconstricción, ¿cierto? La secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? La secreción de la angiotensina, ¿cierto? Y adicionalmente la vasopresina. Y con respecto a lo último que tú estabas diciendo, yo te pregunto, listo, el paciente logró calmarse, eso hizo que su frecuencia cardíaca bajara de 120 a 80, por lo tanto, como la herida que tuvo fue en la arteria femoral, o sea, un vaso arterial, un vaso pulsátil, que si la frecuencia era de 120, imagínense los 120 chorritos que estaban saliendo por esa femoral, pero ahora van a salir 80 chorritos por la arteria femoral y además de la compresión fuerte que le han estado haciendo al paciente. Entonces empezó a secretarse la vasopresina y claramente pues que la femoral es un vaso tan grande y entonces conseguir obliterarlo al 100% a punta de hormonas realmente es complicado. Así que esa acción hormonal va a ser más notoria en los vasos de otro calibre, de menor calibre. Entonces tú estabas diciendo algo que su acción es una acción antidiurética. Entonces explícame eso en este contexto. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ya el paciente lo tenemos choqueado. El paciente ya perdió 2 litros de sangre, vamos a tener esa actividad bifásica que mencionábamos ayer o antier cuando decíamos primero hay una elevación de la presión arterial en virtud de estas catecolaminas, pero luego se va a bajar la presión arterial, lo cual nos evidencia con más claridad el estado clínico del paciente, ¿correcto? Entonces empezó a secretarse la vasopresina y por un lado la vasopresina me va a producir vasoconstricción de los vasos, pero por otro lado a nivel renal, ¿qué va a hacer? Profe, pues yo pensaría que también haría vasoconstricción, pero en lo que es el glomérulo, en el glomérulo renal, por lo que pues ahí es donde se da el filtrado de sangre. Y Y pues si se disminuye el diámetro el del filtrado de glomérulo, sangre, el filtrado de sangre, entonces serán menos los desechos que pasarán a orina, y pues ahí está el efecto antidiurético. Claro. más que los desechos, la producción de orina, Andrés. Entonces se va a disminuir la producción de la orina, es decir, el paciente no va a orinar. Y no va a orinar precisamente porque como la orina es el resultado del ultrafiltrado sanguíneo, bajo ese efecto de vasoconstricción, del cual va a sufrir el riñón, pues no va a llegar la sangre al glomérulo, por lo tanto no se va a filtrar la sangre en el glomérulo, por lo tanto efectivamente se va a dar una acumulación por un lado de sustancias tóxicas, pero por otro lado pues no se va a formar orina. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice yo no puedo perder esa agua. Yo no puedo perder ese ultrafiltrado porque yo necesito mantener un volumen sanguíneo circulante y por eso es que cae la diuresis en un efecto protector del cuerpo. Pero claramente me va a traer como consecuencias, uno, que si no se está perfundiendo el riñón a través de ese flujo por toda esta acción hormonal, va a ser una necrosis tubular o una necrosis glomerular con daño renal. Y adicionalmente, pues ¿cómo yo puedo evidenciar ese compromiso o esa situación? Pues a través de la orina. Por esa razón, ustedes ven que en pacientes críticos se les pasa una sonda vesical. No es para comodidad del paciente, para que no tenga que levantarse a orinar. No, porque yo imagino que tener una sonda vesical es la cosa más incómoda en la faz de la tierra, tanto para los hombres como para las mujeres. Sino precisamente que en este estado crítico necesitamos hacer una cuantificación por hora de la producción de orina porque me está reflejando todos estos eventos que estamos hablando. Y si yo garantizo a través del manejo médico que le estoy dando al paciente en ese estado crítico, sea que ya Andrés ya le pidió la sangre o ya le puso la cantidad de líquidos y el paciente que pesa 70 kilos está orinando 60, 70 cc por hora, Andrés empieza a decir, además de todas las otras variables, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, Andrés se va a sentir algo más tranquilo
mientras remite de Tierra Perdida a Cúcuta a su paciente, o a Bogotá, o al Huila, donde sea, donde quiera que estén ustedes, a su paciente, porque dice el flujo urinario está conservado. Quiere decir de que el riñón, entonces usted cierra los ojos y se empieza a imaginar todo esto de lo que estamos hablando, y dice las medidas en medio de la gravedad de la herida femoral, las medidas que he instaurado han sido efectivas porque estoy, por un lado, manteniendo buenas tensiones arteriales, buena frecuencia cardíaca, y adicionalmente, mi paciente tiene un adecuado flujo urinario. ¿Claro, Andrés? Sí, profe. ¿Quedaste satisfecho con la integración? ¿Tienes un panorama un poquitico más claro? Entonces, sí, profe, tengo una duda. Entonces, el efecto de la vasopresina sería netamente vasoconstrictor. No sería constrictor de otras Sí, estructuras, solo de vasos, nada más. principalmente vasoconstrictor. De hecho, en la práctica clínica, cuando el estado del paciente es tan crítico y hemos superado las dosis de adrenalina y noradrenalina, echamos mano de la vasopresina, porque la hay de manera sintética. Entonces es una ampollita que viene por 20 unidades, y entonces uno titula a tantas unidades por hora al paciente para generar el efecto vasoconstrictor y ayudar a la adrenalina y a la noradrenalina en su proceso, ojo, pero siempre y cuando se haya garantizado un volumen sanguíneo circulante. Es decir, si yo no he repuesto el líquido, si yo no he repuesto en sangre las pérdidas del paciente, imagínense el error tan grave que se puede llegar a cometer, y que uno lo ve, ¿no? Y que todavía se ve, el error tan grave que se puede llegar a producir al colocar estos medicamentos, cualquiera de ellos único o combinado, y el paciente no tiene volumen sanguíneo circulante. Entonces eso es una obliteración de todo el vaso y no está circulando nada. Así que es muy probable que el paciente no llegue a feliz término. ¿Claros hasta ahí, Andrés? Sí, ¿Dudas, profe. preguntas? No, todo claro. ¿No les parece tan bonito cuando uno empieza a integrar esto y no se queda solamente en el pedacito? Sí, eso es chévere, eso es lo que toca De tomar buscar. sentido. Sí, toca buscar de más, pero es chévere. Hay como más Es que sentido. eso es lo que hacemos los médicos. Claro, eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando uno empieza a investigar un poquito, obviamente esto puede ser lecturas muy pesadas para ustedes, pero creo que ese es el objetivo de mi presencia en este proceso de acompañamiento, para tratar desde una perspectiva clínica, integrarles un poco los conceptos. Yo me eduqué de la manera en que los educaban a ustedes antes, que era lea y ya, pero a través de la práctica me di cuenta que no podía ser lea y ya, porque cuando llegué a sexto semestre estaba supremamente perdida. Y de hecho creo que cuando me gradué de médico lo estaba aún más, además de todos los miedos. Pero es importante, y la práctica se hace un poquitico diferente cuando uno va integrando con sutileza. Cuando digo sutileza es porque, dado el semestre en el que estamos, no podemos profundizar mucho, sino ustedes se me pueden enloquecer. Entonces, solamente con sutileza ir abordando algunos conceptos que los emocionen y motiven a continuar investigando un poco más. Continuemos, por favor. Profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las sustancias vasodilatadoras. Entre esas, la primera que vamos a encontrar va a ser la bradicininina o bradicininina. Y bueno, de ella podemos ver que hay un grupo de sustancias denominadas cininas, que son las que provocan una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos. Las cininas pues son pequeños polipéptidos que se van a escindir por enzimas proteolíticas a partir de la alfa-2 globulina del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia para esto es la calicreína, que se encuentra en la sangre y los líquidos tisulares. Nosotros podemos ver que lo que es la bradicininina se puede formar por esto, también se puede formar por estas enzimas proteolíticas, entre la que está la calicreína y algunas, como por ejemplo podría ser un ejemplo de enzima
la tripsina, creo. Y bueno, esta calicreína inactiva pues se va a activar para la maceración de la sangre por la inflamación tisular y otros efectos químicos o físicos similares. A medida que pues, se va activando la calicreína, actúa inmediatamente sobre la antes mencionada alfa-2 globulina para liberar una quinina llamada calidina, la cual después se va a convertir en bradicina. Pues la bradicinina va a persistir durante solo unos minutos porque pues, se va a inactivar por una enzima llamada carboxipeptidasa o por la enzima convertidora, la misma que participa en la activación de la angiotensina. La enzima calicreína activada se destruye por un inhibidor de la calicreína que también está presente en los líquidos corporales. Podemos ver que la bradicinina tiene un efecto de dilatación arteriolar potente y va a aumentar la permeabilidad capilar. Por ejemplo, un micrómetro de bradicinina en la arteria braquial de una persona va a aumentar el flujo sanguíneo, por lo que podría hacerlo hasta 10 veces, incluso también en cantidades menores inyectadas. Localmente puede provocar un edema como consecuencia pues del tamaño de los poros capilares. Entonces podemos tomar como una relación que es el aumento de la permeabilidad, podríamos asociarlo a edema. De esa forma lo asocio yo. Y pues las cininas parecen tener un papel especial en lo que es la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. Y pues podemos ver que también participan normalmente en la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivales y gastrointestinales. Bueno, ahora viendo un poco de lo que es la histamina, vamos a ver que ella se libera esencialmente en los tejidos del organismo cuando sufren daños o cuando se inflaman. O también cuando hay una reacción alérgica. La mayor parte de la histamina deriva de lo que son los mastocitos en los tejidos dañados y los basófilos en la sangre. Esta va a tener un efecto vasodilatador potente, al igual que la bradicinina. La histamina aumenta la permeabilidad y es el principal causante de edemas en reacciones alérgicas. Pues por eso podemos ver que los medicamentos antialérgicos son denominados histamínicos, ¿creen? Ya que estos liberan esa histamina. Y bueno, aquí podemos ver que en muchas situaciones patológicas la dilatación arteriolar intensa y el aumento de la porosidad capilar o la permeabilidad capilar que se produce por la histamina va a provocar la pérdida de cantidades enormes de líquidos desde la circulación hacia los tejidos. Y así se va a inducir un edema. Y bueno, los efectos locales vasodilatadores y productores de edema de la histamina son especialmente prominentes pues, en las reacciones alérgicas. Perfecto. Aló. ¿Alguien? Aló. Sí, señora, la escuchamos. Hay algunos medicamentos, incluso antihipertensivos, que dada los mecanismos de acción que describimos hace un momento, pueden inducir incluso la secreción de histamina. Antihipertensivos, no, perdón, algunos medicamentos pueden incluso inducir esa secreción de histamina y eso claramente puede traer como consecuencia un efecto en la práctica médica que se llama la taquifilaxia, que puede ocasionar oscilaciones hacia la alza de las cifras tensionales, ocasionando entonces consecuentemente con eso pues estados de hipertensión arterial, ¿no? Entonces eso es importante también para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando de interacciones medicamentosas se trata, porque nosotros en la práctica clínica no podemos ser dados a
a mezclar y a mezclar medicamentos porque entre ellos pueden interaccionar y pues ya cuando pasen ustedes por farmacología podrán aprender precisamente de estas interacciones medicamentosas, qué medicamentos sí se pueden combinar y cuáles no. Porque a un paciente hipertenso prefiero darle losartán que el enalapril, o por qué prefiero darle el enalapril sobre el captopril, o por qué necesito adicionarle, por ejemplo, un beta bloqueador, un metoprolol, ¿sí? Entonces, eso lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero fisiología, ¿listo? Para que no, de pronto, si bien está muy interesante ese proceso de investigación que están haciendo, que nos centremos un poquito más en lo que es fisiológico. Sigamos, Rubén. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo había visto que los antihistamínicos de primera generación, pues se inactivan más rápidamente en el hígado y creo que son menos selectivos. Y ellos creo que por eso es que van a producir más efectos secundarios con respecto a los de segunda generación, que pues tienen menos efectos adversos. Pero entonces no sé en qué parte encajarían los que pues los llamados nuevos antihistamínicos como la levocetirizina o se me olvida otro, Bueno, eso también hace parte de lo que justamente les acabo de decir. Hay que aprender a caminar y luego pues salimos a correr. Entonces, lo que te puedo adelantar a tu cátedra de farmacología es que efectivamente a medida que las investigaciones van progresando, permiten evolucionar y mejorar la farmacología o las estructuras químicas de ese tipo de medicamentos que son sintéticos, precisamente porque con adiciones de grupo o retiros de grupo se permite modificar los posibles efectos secundarios o indeseables que tenga un medicamento e ir generando superioridad o mejores efectos del uno respecto al otro. Y eso sucede precisamente cuando de las generaciones de medicamentos se habla, porque esas generaciones, esos cambios en generaciones pueden, como por ejemplo en los antibióticos, ¿cómo decir la palabra adecuada? Estar representando quizás, estar representando un mecanismo de acción frente a unos gérmenes, pero las Profe, creo que se le fue el audio. Profe. ¿se le fue el audio a ella? Sí, se le fue el audio. Ay, yo está reiniciando todo, creí que había sido... toxicina. Un excelente medicamento y que Hola. Ahora sí, profe. No se le escuchó nada antes. Ahora sí, pero antes no se le escuchó nada, como que se cortó el audio. ¿Hasta dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escuchan? Profe, se le escucha muy entrecortado. Sí, profe, se le sigue cortando. Ya creo que el internet se está acabando. Hola. Hola, ¿ya me escuchan? Creo que el Hola. internet se está acabando. Sí, profe, ya ahora escuchamos bien. Por ahora. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, la verdad, o sea, en mi caso no escuché porque se cortó justo cuando empezó a hablar. Profe, yo Bueno, le alcancé a entonces escuchar, pero voy a no me tratar de retomar lo que les había dicho, que más o menos era de que en farmacología, precisamente gracias a los estudios de las estructuras químicas y a los experimentos que se hacen antes de sacar esos medicamentos, que se hacen a través de fases, como ustedes han escuchado el tema de la vacuna del COVID, entonces esos experimentos o esa puesta en práctica clínica de algunos medicamentos ponen en evidencia unos efectos que se pueden llamar efectos secundarios.
Entonces, cuando en farmacología se adicionan grupos, se quitan grupos o se hacen modificaciones de la estructura química de un medicamento, manteniendo una estructura principal, pues el objetivo es mejorar la versión de ese medicamento, quizás en cuanto a potencia, que es otro término que aprenderán a manejar en farmacología, pero disminuyendo los efectos secundarios. Entonces, cuando se habla de esas generaciones de medicamentos, la primera generación, y les mencionaba lo que sucede con los antibióticos, por ejemplo, las cefalosporinas, que son medicamentos que se conocen como de cuarta y quinta generación, hay la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, son medicamentos que la primera generación tenía una acción específica sobre un grupo de medicamentos, pero se creó otra versión de ese mismo grupo de cefalosporinas que actúa sobre otro grupo de medicamentos, no, de gérmenes, perdón, sobre otro grupo de gérmenes, y así sucesivamente van ampliando su espectro de acción y la potencia de acción. Entonces, particularmente con los antihistamínicos, que era lo que preguntaba Rubén, pues hay cosas que sí claramente debo dejar para el experto en farmacología, que será su profesor, creo que es el doctor Contreras. Pero les puedo adelantar de que, por ejemplo, con los antihistamínicos había un medicamento, hay un medicamento que se llama la hidroxicina, que creo que comercialmente es el Liderax, que es un muy buen antihistamínico, pero con un efecto lateral algo complicado, que era la producción del sueño o la inducción del sueño. Entonces, este medicamento dentro de su prescripción clínica debe estar enunciado que debe administrarse en la noche. Y si hay la necesidad de administrarlo 2 veces al día, hacerle las recomendaciones al paciente respecto a que en la medida de lo posible, pues si va a salir a la calle, que no cruce la calle solo, que lo haga acompañado, que si va a hacer actividades como manejar o actividades de desplazamiento, pues que las evite o que las haga acompañado precisamente por el efecto secundario que produce. Pero ese efecto secundario pudo ser utilizado en otra práctica clínica, como por ejemplo para aquellos pacientes que tengan trastornos del sueño. Entonces es un excelente inductor del sueño del cual se beneficia al paciente, no precisamente de su efecto antihistamínico, porque no tiene ningún problema a ese nivel, pero sí se beneficia del efecto secundario, que es la producción de sueño. Entonces, las segundas generaciones y las otras generaciones de este grupo de medicamentos lo que hicieron fue mejorar su efecto como antihistamínico, su sensibilidad frente a estas células, frente a los mastocitos y a la liberación de histamina, pero con menores efectos adversos o menores efectos contralaterales. Entonces, más o menos eso es lo que te puedo contar, Rubén, respecto a esos medicamentos. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre unos y otros? Pues bueno, eso ya va a ser competencia de su cátedra de farmacología, que la verán en unos meses más adelante, pero en términos generales, lo que nos interesa para este capítulo, para este módulo que estamos viendo de cardiovascular, es el efecto que la producción de histamina puede tener sobre los vasos sanguíneos, sobre la frecuencia cardíaca y sobre la actividad en conjunto del sistema cardiovascular. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. ¿No se cortó? No, escucho todo perfecto. Maravilloso, Bien, maravilloso. Listo, Rachel. ¿Qué más nos falta de aquí? Profe, pues el control vascular por lo que son los iones y otros factores químicos. Ya creo que eso es más cortico, ¿cierto? Terminemos por entonces. Bueno, vemos que hay muchos iones y otros factores que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales. Y pues ahora viene una lista con los efectos que detalla cada uno de ellos. Aquí podemos ver, hablando del ion calcio, que el aumento de este ion va a provocar una vasoconstricción, pues que es la consecuencia de un efecto general de lo que es el calcio para estimular la contracción del músculo liso. También vemos que la concentración, el aumento en la concentración del ion potasio dentro de lo que es el intervalo fisiológico va a provocar una vasodilatación, sería un efecto contrario a lo que es el ion calcio. Este efecto es consecuente de la capacidad de los iones potasio para inhibir la contracción del músculo liso. Vemos que el aumento de la concentración del ion magnesio va a provocar una vasodilatación potente, porque los iones de magnesio inhiben también la contracción del músculo liso. El cuarto de ellos sería el aumento en la concentración del ion hidrógeno. Esto generaría pues descenso del pH, lo que provocaría una dilatación de las arteriolas. Por el contrario, un descenso pequeño de la concentración de este ion, del ion hidrógeno,
lo que va a provocar es una constricción arteriolar. El quinto de estos iones serían, por ejemplo, los aniones, que tienen efectos significativos sobre los vasos sanguíneos, como lo son los iones acetato y citrato, que van a provocar una vasodilatación pequeña. Y el último de ellos sería que el aumento de la concentración de dióxido de carbono va a provocar una vasodilatación moderada en lo que son la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además de que el dióxido de carbono en la sangre tiene un efecto indirecto pues, potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitido a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, pues, provocando una vasoconstricción generalizada en todo el organismo. No, es que se me había ido el sonido. Bueno, vamos a ver que la mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo, pues, salvo que se alteren también las tasas metabólicas en los tejidos. En la mayoría de los casos, el flujo sanguíneo en los tejidos y el gasto cardíaco, sería la suma del flujo en todos los tejidos del organismo, no se ven alterados sustancialmente, salvo durante 1 o 2 días en estudios experimentales, cuando se infunden crónicamente grandes cantidades de potentes vasoconstrictores como la angiotensina 2 o vasodilatadores como la bradicimina. Bueno, aquí se formula una pregunta y dice que ¿por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos, aún en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos? Pues bueno, para responder a esta pregunta, debemos recordar que uno de los principios fundamentales de la función circulatoria que hemos comentado anteriormente es la capacidad de cada tejido de autorregular su propio flujo sanguíneo de acuerdo con las necesidades metabólicas y sus otras funciones. La administración de un potente vasoconstrictor como la angiotensina 2 pues puede provocar descensos transitorios en el flujo sanguíneo tisular y en el gasto cardíaco, aunque por lo común tiene un efecto escaso a largo plazo, si no se modifica la tasa metabólica de los tejidos. Análogamente, pues se puede decir que la mayoría de los vasodilatadores provocan únicamente cambios a corto plazo en el flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco si no alteran el metabolismo de los tejidos. Por lo tanto, el flujo sanguíneo está regulado generalmente de acuerdo con las necesidades específicas de los tejidos, siempre y cuando la presión arterial sea adecuada para perfundir los tejidos. ¿Se cortó? Ya ahí termina el capítulo, creo, profe. Sí, profe, termina el colegio. Bueno, yo creo que ya son las 9:30. Si les parece, podemos dejar hasta ahí. Pues sí, profe. ¿O quieren seguir? Yo claramente me emociono con estos temas. Yo no sé ustedes. Pero prefiero que tengan un tiempo adicional para repetir incluso las lecturas ya con una perspectiva un poco más clara, basados en las cositas que conversamos. Profe, una pregunta. La próxima lectura de qué capítulo será. ¿Seguiríamos con el 15 o el capítulo? Que me lees, no tengo el libro conmigo. ¿Qué es el capítulo 15? Bueno. Profe, es distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso. Eso sí, hacen ustedes la lectura y lo que tengo preparado para estos temas son unos videos que conseguí del doctor Vélez, el que les presenté el otro día, acerca de la hemodinamia. Entonces vamos a tratar de integrar la ley de Poiseuille, vamos a integrar la ley de Laplace, vamos a hablar de las resistencias, los diámetros de los vasos, todo eso. Pero esa clase va a ser un poquito más chévere, menos tediosa, porque yo sé que estos temas son un poco complejos y lo vamos a hacer entonces a través de unos videos interesantes, explicativos y quizás pues pueda
conseguir algún video interactivo que sea atractivo para ustedes. Profe, ¿sabe Luego, qué ¿qué también capítulo sería? sigue, Dayana? ¿Qué, Antonella? Profe, es que sabe que también hay una parte para tomar con estetoscopio el pulso. Y esa parte también la explican, pero es un poco complicada. Sería chévere también que usted la explicara un poquito como más dinámico, porque es que no se va a entender bien Bueno, cómo hacen los pasos. Entonces, ese era o sea, eso era lo que yo no entendía, que le pregunté la vez pasada del capítulo 15. pues si quieres, entonces antes de empezar esos videos, tú nos compartes la pantalla, nos pones eso y lo vamos explicando, porque pues eso sería chévere a través de un laboratorio, pero pues como no tenemos y no nos podemos ver, pues al menos aprovechamos esas herramientas para trabajarlas. ¿Les parece? Ok, profe, gracias. Profe, el capítulo 18, que es el que sigue, sería regulación nerviosa, la circulación y control rápido de la presión arterial. Pero ya una pregunta, el 15 y el 16 los tenemos listos para la próxima clase Bueno, y vemos los videos, ¿verdad? Dime. Profe, entonces el capítulo 15 y 16 Sí, pero me lo tenemos listo. gustaría, sí, léanlo y lo vemos a través de los videos y con eso vamos a tratar de terminar entonces ya todo lo que es cardiovascular. Les quedaría a ustedes para leer lo de linfático y edema, que de pronto lo vemos un poquito más cuando hablemos de renal, pero ya con eso terminaríamos para esta semana ya lo cardiovascular y obviamente pues seguimos con las clases del doctor Adrián hasta que él considere que ha terminado su aporte a nuestra clase, ¿no? Entonces hasta cuando él diga, pues nosotros seguiremos ahí asistiendo. ¿Qué otra cosa es? Yo converso con Rubén y con Andrea para definir entonces la fecha en que vamos a realizar el parcial y para ver entonces esta semana cómo nos vamos a organizar para ir avanzando un poquito en pulmonar o ahí miramos y paramos. Recuerden, por favor, que para el segundo corte ya empezamos a trabajar con exposiciones y ya estamos organizando las exposiciones de ustedes con el capítulo o los capítulos de sistema nervioso. Profe, otra cosita, ¿será que antes del parcial podemos hacer como una ronda de preguntas? O sea, aclarar